En primer lugar, quiero darle la más bienvenida a don Saúl Lara, él es diputado. ¿Cómo está, Saúl? Bienvenido a La Razón. No, muy agradecido y complacido de estar acá nuevamente en Piedra, Papel y Tinta. Le voy a agradecer mucho a Valeria Silva porque ella está en México y se ha tomado la molestia de estar en contacto con nosotros. Valeria, ¿cómo está? Antonio le da la bienvenida. Gracias. Vamos a esperar, sí, Valeria. Gracias. Hola, querido, muy buenos días, un saludo cariñoso a todos. Vamos a esperar, sí, Valeria. Gracias. Ahí tenemos a Hola, querido, muy buenos días, un saludo cariñoso a todos. Ahí está, vamos a mejorar un poquito la comunicación con Valeria, claro que sí, le vamos a pedir a producción. Y en el otro lado también del Zoom está Rubén Gutiérrez, él es senador. Rubén, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón. Antonio le saluda. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenos días, Antonio. Un gracias muy cordial a tu programa La Razón. También saludar a Valeria Silva y también al diputado Saúl Lara, con quienes estaremos compartiendo estos minutos. Muchas gracias nuevamente. Un gran abrazo. Claro que sí. A los tres les agradezco ya de entrada y a los tres también les voy a pedir que podamos hacer un uso eficiente del tiempo. Tenemos media horita para esta charla. Ya les dije al introducir, estamos muy preocupados por lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Vemos un estancamiento, vemos una dejadez en algunos casos, de repente hasta falta de liderazgos, no sé, ustedes lo dirán, pero hablemos de todo eso, por favor. Voy a empezar con Saúl. Saúl, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cómo ve en este momento a la Asamblea Legislativa? Bueno, Antonio, mira, sin mayor preámbulo, creo que vale la pena abordar diciendo de mi parte que el Parlamento no goza de buena salud. Y para ello creo que hay factores externos y factores, ¿no es cierto?, o causas internas. Entre las primeras, y esto es importante decirlo sin duda alguna, este modelo instaurado, ¿no es cierto?, en el 2006, en fin, que es un modelo y una forma. Naturalmente era un parlamento, ¿no es cierto?, absolutamente funcional al gobierno de turno, pero con una característica, si recordamos rápidamente a los bolivianos, era un parlamento con amplia mayoría, si no mayoría absoluta, hasta 2/3 en alguna legislatura que gozaba y contaba el movimiento al socialismo, por supuesto, el gobierno. Esto permitía seguramente, yo no soy parlamentario en aquel entonces, una dinámica mucho más ágil, una dinámica, ¿no es cierto?, absolutamente diferente de la que hoy en día estamos viviendo. En ese modelo, y quiero ser muy claro y enfático allá, el Parlamento, ¿no es cierto?, y además después refrendado por la Constitución del 2009, un Parlamento, ¿no es cierto?, absolutamente, ¿no es cierto?, limitado en sus atribuciones que conocemos, más allá de la independencia formal de los poderes del Estado, base de cualquier Estado de Derecho y del sistema republicano, ¿verdad? Un Parlamento que sin duda perdió y ha perdido atribuciones que en mi concepto son fundamentales. ¿Cuáles son estas? No solamente legislar, no solamente fiscalizar, sino fundamentalmente hacer contrapeso, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, contrapeso al órgano judicial. Esto, ¿no es cierto?, no es de hoy día. Esto, ¿no es cierto?, viene arrastrándose desde el 2006, pero fundamentalmente ya estructurado, ¿no es cierto?, con la Constitución del 2009. Y esto se expresa de una manera inequívoca hoy en día cuando hay crisis. ¿Y por qué hay crisis? Sencillo. El, ¿no es cierto?, movimiento al socialismo, partido de gobierno, desde hace 14 años, desde el 2016 exactamente, ¿no es cierto?, ha perdido el control. Ha perdido el control porque ha perdido la mayoría por los problemas internos, sin duda alguna, en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados. Y esto sin duda ha generado, ¿no es cierto?, problemas no solamente en la gobernanza, no solamente en las tareas de fiscalización, pero sobre todo, ¿no es cierto?, en ya la limitante que hoy día tiene el Ejecutivo, el gobierno, ¿no es cierto?, de Arce Catacora, de controlar de una manera funcional. Intenta hacerlo, pero por supuesto, ¿no es cierto?, con serias dificultades. Y esas son las causas, ¿no es cierto?, en mi entender, externas. Hay problemas internos, sin duda, Antonio. Hay problemas, tú señalabas muy rápidamente, y lo digo también muy rápidamente, hay problemas de liderazgo, hay problemas, ¿no es cierto?, la división en el movimiento al socialismo es uno de los elementos y uno de los factores que ha generado esta ingobernabilidad
en, ¿no es cierto?, el órgano legislativo. En la oposición no hay menos, ¿no es cierto?, que yo sepa, hay y si coexisten varias tendencias, creemos, y por supuesto en Comunidad Ciudadana que tenemos, ¿no es cierto?, nuestras propias dificultades, ¿no es cierto?, hoy en día. Gracias, Saúl. Esperemos que hayamos mejorado la comunicación con Valeria. A ella le voy a preguntar, en la distancia, ¿cómo se ve el trabajo de la Asamblea Legislativa? Y ella, que fue parlamentaria también, si alguna vez hemos tenido una experiencia de este tipo, donde prácticamente la Asamblea Legislativa esté paralizada. Valeria, adelante, por favor. Bueno, evidentemente en Bolivia se está viviendo una crisis legislativa, ¿no? Eso está más que claro, una crisis legislativa marcada desde mi punto de vista por 3 factores. El primero es la inoperancia. Son varias semanas en las que la Asamblea Legislativa no muestra ningún resultado oficial respecto de su trabajo. No está sacando lo que tiene que sacar hacia el Ejecutivo. Tiene una segunda dimensión de relevancia para esta crisis, que es la credibilidad. Si tú revisas los estudios de opinión que se han venido haciendo desde distintas instancias, el más resaltante creo que es el que ha estado haciendo la Friedrich Ebert Stiftung respecto de la credibilidad de la Asamblea Legislativa. Tenemos una credibilidad muy por los suelos. Al menos yo no conozco que durante los últimos 20 años hayamos tenido números tan bajos respecto de la credibilidad de la Asamblea Legislativa. Y un tercer factor que hace a la crisis legislativa, desde mi punto de vista, tiene que ver con la incidencia política que puede llegar a tener la Asamblea Legislativa en el entorno político nacional en general y, por supuesto, también en su vinculación internacional. En tiempos de los 2/3 que mencionaba el diputado Lara anteriormente, lo que tenías era una Asamblea Legislativa que tenía la capacidad de marcar agenda mediática, transformar decisiones de instancias subnacionales a través de presión y de control, y también tenía la capacidad de incidir en asuntos centrales del país, como la economía, la política exterior y distintos otros temas que pasan necesariamente, así lo manda la ley, por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no tienes la incidencia, la operancia que se quisiera y la credibilidad que debería tener la Asamblea? Yo creo que básicamente por 2 factores. Unos de ellos, o 2 conjuntos de factores. El primero agrupado en aspectos internos que hacen a la condición interna de la Asamblea Legislativa. Esto tiene que ver con la debilidad de la constitución, de las bancadas políticas. Aquí te voy a hacer un contraste de lo que teníamos antes en la Asamblea Legislativa y lo que se tiene ahora. Antes teníamos una bancada de una fuerza política del movimiento al socialismo hegemónica, una bancada que tenía más de 2/3 de los votos al interior de la Asamblea y que tenía con esos 2/3 la posibilidad de sentarse con el Ejecutivo, sentarse con el Judicial y sentarse con el electoral sin ningún tipo de condicionamiento de por medio. La Asamblea Legislativa en ese entonces tenía un peso específico muy importante. Los presidentes de las cámaras sabían que podían mover fichas en momentos claves que definitivamente podían cambiar el curso de los aconteceres políticos en nuestro país. Creo, por lo tanto, que hay una debilidad en las bancadas políticas. Es evidente que la división del movimiento al socialismo ha influido bastante en que esto suceda. Por parte de la oposición no es novedad. La oposición hoy, si no ha sido relevante antes en la Asamblea Legislativa, lo es menos ahora. No tiene capacidad de llevar absolutamente ninguna propuesta hacia adelante y solamente se ha convertido en el último tiempo, digamos, en un amor muy costoso para las 2 tendencias del movimiento al socialismo, vaya a decirse el levismo o el arcismo. No ha logrado ir más allá en su rol político. Le importa a la Asamblea Legislativa en su conjunto la oposición, en tanto decide darle su apoyo político a una o a otra postura del movimiento al socialismo en su división.
Perfecto, Valeria, le voy a agradecer y le voy a dar ahora la oportunidad también a Rubén para que él nos diga desde adentro también. ¿Será que todo, Rubén, es cuestión de la división en el MAS o hay otros factores también de repente que inciden en este mal momento, podríamos decir, de la Asamblea Legislativa? Sí, Antonio, en definitiva estamos pasando momentos difíciles al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay varios factores internos y externos, como se decía, podemos coincidir en algunos puntos importantes con Valeria y también Saúl. A ver, para hacer más rápido nuestra intervención y optimizar el tiempo, pues hay los factores políticos definen. Hay un momento y un lugar en la política boliviana en el que se define el destino histórico de nuestro país. Nosotros, cuando asumimos el gobierno nacional a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, nuestro presidente nato de la Asamblea Legislativa, asumimos con grandes tareas históricas que nos demandó el pueblo boliviano. Ese horizonte de trabajo desde el legislativo para resolver los grandes problemas precisamente está orientado en un programa. Y claro está, al principio, Antonio, nosotros estuvimos convencidos, pese a que no teníamos los 2/3, es decir, la mayoría calificada que se necesita para aprobar determinados actos legislativos o políticas públicas, bueno, no teníamos. Sin embargo, esa fue la gran diferencia cuantitativa, reitero, con lo que fue el periodo constitucional anterior que precede, en este caso, al nuestro, porque ahí teníamos una mayoría calificada y es cierto, si no acompaña un legislativo al ejecutivo en la resolución, en la construcción y diseño de políticas públicas, en definitiva puede ralentizarse el trabajo, puede en definitiva estancarse el trabajo. Y claro, en los primeros años, el 2021, 2022, no hemos tenido mayores problemas, en la producción normativa, en la producción legislativa. De un promedio, porque habíamos hecho un dato comparativo, Antonio, de un promedio de lo que fue en el periodo constitucional anterior, se aprobaban alrededor de 100 leyes de desarrollo normativo y en la última etapa, obviamente, leyes que profundizaban el Estado plurinacional. Pero en los primeros años, 2021-2022, esto bajó. Tal vez no tanto, pero bajó ese nivel de operatividad que se tenía con la mayoría calificada, tanto en diputados como en senadores. Ahí podemos coincidir que cuán importante es que un gobierno nacional, un gobierno que pretenda cumplir el programa del pueblo, tenga el apoyo no solo cuantitativo, sino cualitativo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque se trata del primer poder del Estado, o del primer órgano del poder del Estado. Entonces, es un primer factor. El segundo factor, podemos resumir y coincidir también las divisiones, no solo en el movimiento al socialismo, porque muchas veces solo se ve que el movimiento al socialismo tiene su división, que al principio nosotros habíamos sostenido que podíamos resolverlo, fisuras, malos entendidos, pero finalmente es una división. A estas alturas del desarrollo político, ya en definitiva es una división que ha marcado inicialmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta llegar hasta los niveles de representación, inclusive socialmente hablando. Entonces, cuando existe esta división, la bancada del MAS y PCP, tanto en diputados como en senadores, obviamente que esto afecta cualitativamente y cuantitativamente en la resolución de los problemas, en la legislación propiamente. Ahora bien, esta división no solo está marcada al interior del movimiento del socialismo, también tiene la oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, en senadores, en definitiva, quienes tienen la mayoría calificada, 2/3 en estos momentos, es pues el sector de algunos senadores del movimiento al socialismo que responde al levismo, y esta Comunidad Ciudadana y Creemos. Ellos tienen 2/3, pero estos 2/3 es precisamente para, en algunos casos, yo podría decir específicos, han servido para bloquear, para obstruir o dilatar la aprobación de algunas leyes. En algunos casos también hay que reconocer, porque el factor común que nos une es precisamente
la definición de políticas públicas que están esperando su implementación la población boliviana. En esos casos, obviamente, también avanza, pero en algunos casos no avanza. Así está el Senado Nacional. Ahora bien, en la Cámara de Diputados ya podemos ver, este año, por ejemplo, hemos diseñado 2 agendas prioritarias para el órgano legislativo. La agenda judicial con problemas, que está estancado, que pretendemos que se pueda reinstalar o reanudar el trabajo de la agenda legislativa a partir del proceso de preselección que le corresponde a la Asamblea. Y la otra agenda precisamente es la agenda productiva, la agenda económica, que también se cumplió parcialmente. Así que no estamos cumpliendo nuestra agenda misma que hemos diseñado para esta legislatura de este periodo constitucional, que por cierto ya estamos ingresando o ya vamos a ingresar al último periodo legislativo de este periodo constitucional. Entonces, así se encuentra la Asamblea. Estos 2 factores efectivamente coincidimos, pero otro factor también importante es que nuestro país tiene grandes demandas que cumplir como tareas históricas: el tema de la economía, el tema de la salud, de la educación, la reactivación del aparato productivo, el horizonte de la industrialización. Son tareas históricas que deberían ser también un referente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero algunos no ven en ese sentido esta ruta, este horizonte de trabajo por el que hemos sido elegidos y hemos sido ungidos con este cargo que circunstancialmente estamos asumiendo en el Senado como también en diputados. Perfecto, siempre es importante la crítica y la autocrítica al interior de las fuerzas políticas que tienen su representación en la Asamblea. En ese sentido, yo creo que estas agendas históricas tenemos que ir cumpliendo y plasmando. De esa manera podemos superar esta situación en la que se encuentra el órgano legislativo actualmente, Antonio. Gracias, senador. Le voy a pasar ahora la pregunta al diputado Saúl Lara. Hemos estado con esto de la 073 y la 075. No, primero los proyectos de créditos, en fin. ¿Todo se resume a eso o en el fondo hay otros problemas más serios, diputado? A ver, primero rápidamente saludar a tanto a la exparlamentaria Valeria como al colega Rubén. Saludo cordial. Yo dijera, y lo he dicho, creo que estamos constatando de que el Parlamento no goza de buena salud. He señalado causas internas, causas externas, ¿verdad? Y rápidamente yo quiero señalar de que el tema es mayor, el tema es más grande, y voy a apoyarme en este sociólogo italiano Antonio Gramsci, que nos enseñaba, ¿no es cierto?, lo que significa un bloque histórico y, ¿no es cierto?, la hegemonía. Lo que hemos vivido en los últimos 17 años era justamente, ¿no es cierto?, un bloque histórico, sólido, ¿verdad?, con una hegemonía, ¿verdad?, que reflejaba la composición política, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Es decir, había pues allá una hegemonía, 2/3 en la mayoría de los casos, lo que seguramente hacía mucho más fácil, ¿verdad?, el manejo de, ¿no es cierto?, las leyes, el manejo, ¿no es cierto?, de las agendas gubernamentales, ¿verdad?, en esa correlación. El Parlamento no es sino el reflejo y la expresión de la correlación de fuerzas políticas en un momento determinado. Y lo que hoy en día existe, ¿no es cierto?, es que no hay más ese bloque histórico, no hay más esa hegemonía, el MAS no la tiene. Y pareciera ser que el presidente Arce Catacora no termina de darse cuenta que no tiene ya esa correlación de fuerzas por problemas internos del movimiento al socialismo. No nos echen la culpa a la oposición, ¿verdad?, la profunda división que existe entre el levismo y el arcismo. No nos echen la culpa, ¿no es cierto?, de que la crisis judicial está en manos de la oposición. No nos echen la culpa, ¿no es cierto?, de que hoy en día ya no tienen los 2/3 y por lo tanto, ¿no es cierto?, se ha truncado, y no se ha truncado accidentalmente el proceso de la elección de los magistrados. Es una decisión gubernamental, explicable desde un punto de vista político, pero no me hagan creer que los autoproclamados, ¿no es cierto?, simplemente porque se les ocurrió quedarse en sus cargos, ¿no es cierto?, lo han hecho cuando se han cumplido su función y su trabajo el 31 de marzo. El tema es
es estructural, el tema es político. Hoy el movimiento al socialismo, ¿no es cierto?, ya no goza de esa mayoría, no tiene esa hegemonía y en consecuencia, ¿no es cierto?, hay una nueva etapa histórica. ¿Cuál es esa nueva etapa? Por supuesto, lo que yo esperaba que el gobierno reaccionara es intentar armar, en algún momento hubo señales, ¿no es cierto?, de una nueva correlación de fuerzas, por lo menos pactos, por lo menos alianzas, para una agenda parlamentaria que deviene también de la voluntad política del gobierno, cómo cree que debe encarar el horizonte hacia adelante. Yo te dijera, Antonio, de grandes crisis también se presentan grandes oportunidades. Y creo que hay que, ¿no es cierto?, mirar de frente, hay que mirar con preocupación sin duda, porque estamos viviendo una crisis no solamente en el Parlamento, estamos viviendo una crisis política en el país, estamos viviendo problemas, ¿no es cierto?, del día a día. No es un invento que hay colas, ¿no es cierto?, para diésel. No es un invento, ¿no es cierto?, que hay colas para adquirir gasolina. No es un invento que el dólar está bordeando los 9 bolivianos en el cambio. No es un invento que algunos productos de la canasta familiar, ojalá no todos, ¿no es cierto?, han subido. Estamos viviendo una crisis, ¿no es cierto?, muy compleja para el gobierno, pero también para el sistema político y, por supuesto, ¿no es cierto?, para el Parlamento. Gracias, Saúl. Le voy a preguntar ahora a Valeria en la distancia, ella en su análisis. Al margen de todos estos problemas, Valeria, en determinados momentos siempre el liderazgo suele ser importante, pero creo que eso también se puede notar ausencia de liderazgo en la Asamblea Legislativa. ¿Es así? ¿Cuál es su análisis, Valeria? De hecho, yo creo que el perfil más importante de la política hoy mismo, digo, con un peso específico por fuera de Luis Arce y de Evo Morales más importante, es Andrónico Rodríguez, la conducción de la Asamblea Legislativa. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar el diputado Lara, con que el país está en una crisis muy preocupante, muy dolorosa, que no debería ahondarse, que nadie debería estar abonando para que se ahonde esa crisis, pero yo sí siento que nadie responsabiliza a la oposición de esto, porque la oposición hoy mismo es absolutamente irrelevante en el cuadro político boliviano. Es cierto que hoy mismo el debate político está más centrado y más enfocado en lo que sucede al interior de las dos fuerzas políticas del movimiento al socialismo, que ya se han constituido como dos fuerzas. La oposición es absolutamente irrelevante. Han pasado de tener un peso, digamos, más o menos relevante en ciertas negociaciones en la anterior gestión legislativa, a ser únicamente, digamos, alguna especie de fichas que Carlos Mesa decide jugar en redes sociales, pero que no tienen ningún tipo de relevancia. Ahora, lo que sí te tengo que decir, y tengo que ser muy contundente en esto, creo que la crisis legislativa que se está viviendo ahora es mayormente responsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo le ha limitado las funciones, le ha limitado las atribuciones que por ley y por Constitución le pertenecen a la Asamblea Legislativa, atándolos de pies y manos para un montón de cosas. Cuando se ha visto que la Asamblea Legislativa no puede interpelar a un ministro o a una ministra de Estado, ahora resulta que es el Poder Judicial quien le manda instrucciones a la Asamblea Legislativa sobre sus atribuciones. Eso, por supuesto, le reduce toda credibilidad a la Asamblea Legislativa, y también hay una responsabilidad específica en el Ejecutivo, particularmente en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de la Presidencia, que son quienes llevan la relación, digamos, más cercana y de coordinación con la Asamblea Legislativa, para no llevar adelante de manera efectiva esa relación. Hay una responsabilidad del Ejecutivo, el órgano judicial se está metiendo en las atribuciones de la Asamblea Legislativa, lo cual es absolutamente vergonzoso. No hay respeto por la Asamblea Legislativa, y ante esto lo que está sucediendo es que la mayoría de las parlamentarias y los parlamentarios se están sentando de brazos cruzados a recibir sus sueldos. De hecho, tengo entendido que hasta se los han subido y prefieren no hacer absolutamente nada más. De ahí la crisis legislativa que se está viviendo en nuestro país. Perfecto, Valeria, le voy a agradecer mucho. Ahora, Rubén, le voy a pedir que seamos concretos, se nos está yendo el tiempo, pero eso sí, es decir, ahorita en la Asamblea Legislativa está la orden del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos puede decir, Rubén? Bueno, la política ha ganado terreno al trabajo mismo de la Asamblea y a los mecanismos institucionales. Muchas veces siempre hemos dicho hay que separar las cosas, pero los factores político-electorales
nos ha llevado a esta instancia. De alguna forma, estuvimos avanzando cuando no había esta división al interior del movimiento al socialismo. Había una bancada cohesionada, una bancada que sacaba las leyes, que emitía las leyes, acompañaba al Ejecutivo, desde luego. Nosotros, como parlamentarios del MAS y PSP y en el Senado Nacional, siempre vamos a defender a nuestro gobierno nacional, que en esta ocasión está pues, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Como en anteriores tiempos, solíamos siempre cerrar filas. Nosotros como parlamentarios y como bloque histórico de poder, que hacía mención efectivamente a favor de lo que fue el expresidente Evo Morales Alma. Así defendimos nuestro gobierno, nuestra causa, los procesos de transformación, defiende cerrar filas. Defender al gobierno obviamente fue una de las tareas importantes desde el legislativo, porque es un solo bloque que tiene un programa que cumplir, no podemos ir trabajando. Desde luego, ya en los mecanismos formales, el trabajo tiene autonomía, las dos cámaras legislativas, la independencia, la coordinación y la separación de funciones. Ese es un principio que siempre hemos estado teniendo de vista, no hay que perder de vista eso, pero al margen de la independencia y la separación está también la coordinación que ha establecido el constituyente boliviano para estos 4 órganos del poder del Estado. En ese sentido, yo creo que cuando se resolvería esto, efectivamente, no solo se va a resolver en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se va a resolver a través de otros factores externos, la recomposición del tejido social. En estos momentos se disputan fundamentalmente escenarios donde hay cabildos, congresos ampliados, donde desde ahí emergen mandatos inclusive para asambleístas. Este último, el fin de semana, desde un ampliado nacional, se dice que ya no más la aprobación de leyes. Imagínense, ya la discusión no solo es en el legislativo, sino la discusión y las directrices políticas orgánicas emergen precisamente de estos factores que son precisamente muy apartados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero que tienen una relación íntima, porque es el reflejo, efectivamente, en eso puedes coincidir, es un reflejo, la Asamblea Legislativa Plurinacional ahora, de esos factores políticos orgánicos que se tienen que definir de aquí a una semana, un mes, yo diría tal vez esta gestión 2024, para que en la próxima gestión 2025, en definitiva, podamos tener otro horizonte. Pero mientras tanto estamos en una etapa, en un momento de definición política sobre el curso de los futuros acontecimientos políticos que podamos tener en el país. Perfecto, les voy a agradecer mucho a los 3. Saúl, gracias por tomarte la molestia de venir hasta acá. A Valeria también, gracias por la gentileza de comunicarse con nosotros. Y al senador Rubén también, gracias por todos sus aportes.